les damos la bienvenida. Hoy tenemos una invitada especial, que es Laura Basabe. Laura es docente de la Cátedra de Didáctica 1 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Es especialista en temas de didáctica, enseñanza, currículum y evaluación, y es la actual directora de UBA 21. Empezamos el día de hoy, con la charla con Laura, en una serie de distintas acciones relacionadas con la evaluación. Hoy el objetivo es charlar con Laura en relación al documento, al primer documento que se publicó en la página de CITEP, escrito por Laura, y empezar un diálogo en términos de qué implica la evaluación en esta época de enseñanza sin presencialidad. Vamos a contar con otros documentos también escritos por Laura Basabe y Alejandra Mantea, relacionados con instrumentos de evaluación, estrategias de evaluación. También estamos lanzando tutoriales sobre distintas herramientas dentro de la plataforma Moodle que pueden servir para implementar distintas estrategias de evaluación formativa con nuestros estudiantes, y una serie de acciones relacionadas con este tema que creemos que va a ser a partir de ahora el foco o lo que nos centre más la atención, tanto para los docentes como para los estudiantes. Así que bueno, te damos la bienvenida, Laura. Gracias por todo el trabajo que estás haciendo, bueno, en UBA 21, pero además todo este trabajo de producción para esta comunidad de docentes, para esta comunidad educativa con la que venimos reflexionando desde hace un mes y medio, y que, bueno, vamos profundizando en los temas que tienen que ver con este momento tan particular que nos toca vivir. Te doy la palabra, te escuchamos y bueno. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. La verdad que ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la Secretaría de Asuntos Académicos y al CITEP esta invitación, y sobre todo la confianza la confianza que me dan para poder analizar y charlar con ustedes acerca de estos temas. Como decía Silvia, el propósito de este encuentro es conversar sobre un documento que se llama Alternativas para la Evaluación No Presencial. Después va a haber otros dos documentos que se están publicando en estos días, como les anticipó Silvia, uno sobre exámenes de respuesta cerrada y otro sobre exámenes de respuestas abiertas. En la conversación de hoy, en el título, que es Alternativas para la Evaluación No Presencial, hay como dos cosas no dichas, pero que me parece que forman parte del contexto y hay que explicitarlas. No es una conversación genérica para pensar alternativas para la evaluación a distancia, sino que es una conversación que se da en un contexto que es de tener que pensar la evaluación en materias y carreras que son básicamente presenciales. Y el otro dato del contexto es que estamos marcados por una situación de cierta urgencia, por tener que implementar formas nuevas de evaluación con cierta rapidez y con las herramientas que tenemos. Entonces, esta conversación se da en ese marco. Por estos días todos asistimos a muchas preocupaciones en torno a la evaluación en nuestros equipos docentes, en nuestras instituciones, en los medios. Aparecen las preguntas, pero bueno, en esta situación hay que evaluar, debemos evaluar, podemos evaluar, hay que evaluar y no calificar, y cómo evaluar. Y la verdad que en nuestro caso, en el caso de la universidad, son preguntas que podamos responder estas preguntas es decisivo, porque si estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo por poder llevar adelante las cursadas, resulta crítico pensar en qué reconocimiento le vamos a hacer al estudiante de esas actividades académicas. Lo que yo quiero decirles es que la evaluación siempre concita preocupaciones, digamos, son preocupaciones que ahora se reeditan por la cuestión de tener que implementar formas de evaluación no presenciales, pero siempre en torno a la evaluación se entrecruzan. Esperen que les voy a compartir denme un minutito.
Siempre en torno a la evaluación se entrecruzan distintas tensiones, porque las decisiones relativas a la evaluación son decisiones que están muy condicionadas en otros aspectos de la enseñanza. Cada docente tiene más libertad para decidir, por ejemplo, qué estrategias de enseñanza va a usar en las clases, qué actividades va a realizar. En el caso de la evaluación hay como niveles de decisión y de definiciones que se van anidando. Entonces, las decisiones de cada docente están en el marco de un equipo de cátedra, en el marco del régimen de evaluación de la universidad y de la facultad, y también de las definiciones que hacen los organismos de gestión del sistema universitario. Por ejemplo, las definiciones de CONEAU acerca de los sistemas institucionales de educación a distancia. Y en la evaluación se cruzan además dimensiones que la primera y más evidente es que la evaluación implica decisiones acerca de la elección de instrumentos, el diseño, la interpretación de resultados, que son definiciones técnicas que tienen cierta complejidad. Lo segundo es que hay también dimensiones sociales vinculadas con el hecho de que mediante la evaluación las universidades estamos certificando competencias profesionales. Las universidades somos responsables de validar frente a otras agencias sociales que los estudiantes tienen las competencias, los conocimientos, las habilidades, las disposiciones que están expresadas como alcances en cada plan de estudio. Y esto se va validando en cada materia, es como que con cada materia nosotros vamos dando un cuadradito de ese gran diploma que el alumno recibe cuando termina. Entonces, la verdad que tenemos una responsabilidad muy grande. También en la evaluación se generan tensiones porque es como que en la evaluación se visibiliza esta tensión que tienen las instituciones educativas y las universidades, por un lado por incluir, por integrar, por retener, por favorecer el avance académico de los estudiantes, pero a la vez mecanismos de selección que van jugando y dan lugar a desgranamiento, a deserción y abandono. Y esto a veces se expresa o se visibiliza en torno a la evaluación. Y por último, dimensiones éticas. Cuando uno evalúa, uno es una especie de juez que tiene que emitir un juicio de valor, una valoración acerca del desempeño del estudiante, y uno sea más consciente o menos consciente, siente una gran presión por tener que tomar decisiones que tienen consecuencias sobre la vida de los otros. Por eso lo que yo les quiero decir que estos días estas tensiones que se expresan en nuestras conversaciones entre hacer cosas sofisticadas tecnológicamente y el impacto que esto puede tener para profundizar la brecha digital, o la convicción que tenemos de que hay que sostener el funcionamiento de las universidades y garantizar las cursadas, y a la vez la preocupación porque sigue siendo la Universidad de Buenos Aires, tenemos que asegurar ciertos estándares de calidad. Estas tensiones que se nos expresan, se nos ponen de manifiesto estos días a nivel individual o en las reuniones que tenemos, les quiero decir que son razonables, que expresa una actitud responsable y respetuosa hacia la tarea entre manos. Así que bueno, vamos a empezar. Yo voy a organizar esta conversación en dos ejes. Por un lado, ¿qué podemos evaluar? ¿Qué funciones de la evaluación vamos a poder implementar de manera remota y cuáles no? Y por otro lado, ¿qué instrumentos podemos utilizar? Y un poco alguna orientación de cómo implementarlos de manera no presencial. La idea de esta charla no es darles pautas para implementar, sino más bien elementos de juicio, categorías analíticas, distinciones que a ustedes los ayuden a llevar adelante estas discusiones en cada unidad académica.
porque cada unidad académica tiene su particularidad, no solo en función de la especificidad disciplinar de sus carreras, sino también en función de sus culturas institucionales. Entonces, lo que vamos a dar son elementos de análisis. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Vamos a poder evaluar? ¿Para qué vamos a evaluar? Nosotros siempre decimos que la enseñanza es una actividad intencional que está orientada a conseguir ciertos objetivos, ¿no? Y entonces la evaluación juega como un mecanismo de control interno, una especie de elemento de monitoreo que nos permite ver en qué medida lo que estamos haciendo nos está llevando en la dirección correcta. Entonces, la evaluación en términos generales, la función que tiene es de permitirnos obtener información acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes para poder orientar nuestras acciones de enseñanza. Ahora, hay distintos tipos de evaluación de acuerdo a los propósitos que cumple, ¿sí? Hay muchas clasificaciones, yo estoy tomando en general las 3 grandes funciones que cumple la evaluación. La evaluación, cuando está ubicada al final de un proceso, de un trayecto educativo, tiene funciones que llamamos sumativas, que en general están vinculadas a la certificación, a la acreditación al alumno de un curso, podría ser de una carrera, pero hoy hablemos de la escala de materias, que es la preocupación que tenemos más inmediata. Esa es la primera forma, que está muy asociada a la calificación, es la que tenemos habitualmente cuando uno dice evaluación, la representación inmediata son estas funciones de certificación. Pero hay otras 2 funciones. Una es la evaluación ubicada al inicio de un proceso educativo, que ahí las funciones son de diagnóstico, más vinculadas a la orientación, al diagnóstico de los conocimientos previos. Y la función formativa son las formas de evaluación que se dan durante el proceso educativo, ya no al inicio, al final, sino en el mientras tanto. Linda Lial, que es de donde yo tomo este esquema, dice que la evaluación al inicio y al final de un proceso educativo tienden más bien a evaluar si el estudiante se ajusta a las expectativas del sistema de formación. Es decir, al final cumplió o no cumplió las exigencias que tenía esta materia, los objetivos de aprendizaje que estaban previstos, etc. En cambio, la evaluación que se da en el durante, en el mientras tanto, tiene más bien la otra función, la función inversa, que es ajustar los medios de formación a las características de los estudiantes, ¿sí? Por eso es una evaluación formativa, porque da forma al proceso de aprendizaje, pero da forma también al proceso de enseñanza. Esperen que saco la presentación, ahí está. En general, los regímenes académicos de las distintas, de la universidad en general, contempla sobre todo la función formativa y sumativa. Esta función formativa se da de distintas maneras, mediante exámenes parciales, mediante entregas periódicas de los estudiantes, pero también es evaluación formativa aquellas orientaciones que del docente mientras se desarrolla una actividad en clase y pasa por los grupos dando indicaciones, etc. La evaluación sumativa de certificación estaría más localizada en los exámenes finales. Ahora, este esquema en los hechos no es tan limpio, porque en el caso de materias que tienen sistema de promoción directa, los exámenes parciales están cumpliendo una función de certificación y una función sumativa, ¿sí? Porque el examen final es una alternativa, llamémosla remedial, para aquellos que no alcanzan o un piso mínimo o un determinado promedio. Entonces, cuando hablamos de funciones certificativas, pueden ser los exámenes finales, pero pueden ser también los exámenes parciales cuando estos tienen promoción directa. Ahora, en
Idealmente, uno podría evaluar de manera no presencial cualquier instancia, porque tiene como la batería técnica de instrumentos para hacerlo. Pero hay un problema crítico y decisivo, que es que en una instancia de certificación de los aprendizajes, un requisito elemental que está antes de pensar en la validez y en la confiabilidad de los instrumentos, es que yo pueda garantizar los aprendizajes de quién estoy evaluando. Entonces yo tengo que poder garantizar la identidad del evaluado. Esto es difícil de resolver a distancia. Por eso, la normativa de la Universidad de Buenos Aires establece que en el caso de materias a distancia, la evaluación orientada a la certificación tiene que ser presencial, es decir, los exámenes finales deben ser presenciales y los exámenes parciales, si son materias de promoción directa, también tienen que ser presenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder evaluar a distancia? De manera no presencial. Vamos a poder desarrollar y debemos desarrollar todas las formas de evaluación formativa, pero tenemos que posponer, digamos, para cuando se puedan o administrar presencialmente o administrar mediante un mecanismo que permita el control de la identidad, las funciones de la evaluación orientadas a la certificación. En el caso de materias que tengan régimen de promoción directa, lo ideal sería poner en suspenso ese régimen de promoción directa, si no se va a poder en las evaluaciones parciales asegurar la identidad del evaluado. Bueno, seguro de esto yo paso porque seguro después va a haber preguntas y prefiero avanzar y después en todo caso retomamos las preguntas. Acá algo que les dejo también pensando es si estas evaluaciones formativas tienen que tener o no calificación, si quieren lo dejamos para el final. Paso a la segunda pregunta, que es ¿cómo podemos evaluar? La evaluación en formatos no presenciales no es nueva en las universidades. Muchas carreras tienen experiencias de exámenes domiciliarios, en las carreras proyectuales, toda la producción que hacen los estudiantes, de trabajos que entregan. La novedad de este momento es más bien tener que utilizar formas de evaluación no presencial en todos los casos y para todo, y en todas las materias. Esa es la novedad. Pero lo que les quiero transmitir es que la evaluación de manera no presencial no es un invento de ahora, ¿sí? Tenemos cierto bagaje de experiencia en la utilización. Tiene algunos requisitos, porque la evaluación no presencial, el alumno trabaja fuera de la órbita de control del docente. Nosotros estamos muy acostumbrados a exámenes presenciales, en los que el alumno tenemos mucho recaudo de que no se copien, etc. Ahora, los exámenes no presenciales tienen otras reglas del juego. Uno asume de entrada, desde el diseño del instrumento, que el alumno va a contar con la bibliografía y los materiales de estudio. Entonces uno tiene que pensar un examen que no evalúe únicamente la reproducción, o que no evalúe la reproducción directa de información a partir de un texto, sino consignas que impliquen una elaboración personal, ¿sí? Ese es como el requisito básico para una evaluación no presencial. Y la otra condición, diría yo, es que hay que pensar consignas que evalúen lo que llamamos habilidades cognitivas de orden superior. Ustedes en los documentos nuevos que se van a publicar van a encontrar en ambos una referencia al nivel de complejidad de la tarea intelectual que demandan las consignas de los exámenes. Cada consigna que uno piensa, en ese verbo que uno pone en la consigna, está expresando una tarea para el estudiante que implica cierta demanda cognitiva.
hay tareas que son de orden cognitivo inferior, que es lo que tiene que ver con el manejo de información, de principios teóricos, de categorías conceptuales, de datos. Esa es como la primer capa, que sería el manejo, lo que llamamos conocimiento. Otra capa es la comprensión, poder establecer relaciones entre eso, hacer alguna inferencia, sacar alguna conclusión. El otro nivel es aplicar procedimientos muy conocidos para resolución de problemas tipo. Esas serían todas habilidades cognitivas de orden inferior, porque implican más bien manejar una información dada con muy poco grado de elaboración más allá de eso. Implica un manejo correcto. Sin duda esto es elemental en la formación universitaria, no lo estoy cuestionando de ninguna manera. Lo que voy a decir es que esto no es suficiente para la actuación profesional. Las demandas cognitivas de orden superior son las que promueven el análisis de un fallo judicial, de una obra arquitectónica, es decir, en las que el conocimiento se usa para un análisis, para una producción, la elaboración de algo similar a lo que elaboraría un profesional o para hacer una evaluación de una situación. A estas las llamamos habilidades cognitivas de orden superior porque implican, a partir de esa información, hacer una producción personal. Que esto es lo que requiere en general el desempeño profesional. Entonces, estos serían como los dos grandes requisitos que tiene que tener un instrumento de evaluación no presencial. Asumir de entrada que el alumno va a usar la bibliografía, y presentar consignas que impliquen una elaboración más allá de esa información. Les vuelvo a compartir la pantalla para repasar algunos instrumentos. Nosotros podemos utilizar para evaluar de manera no presencial exámenes escritos. Yo voy a repasar rápidamente porque en general ustedes los conocen, si alguno no conocen, en las fichas estas nuevas, los documentos nuevos están más desarrollados. Los exámenes escritos pueden ser de respuesta cerrada, por ejemplo el multiple choice, verdadero o falso, que el rasgo es que hay una sola respuesta correcta. O de respuesta abierta, y en esa respuesta abierta hay todo un gradiente de posibilidades en cuanto a la tarea que se proponen las consignas. Los exámenes escritos de respuesta cerrada son más idóneos, digamos, para evaluar el manejo de información, la aplicación de procedimientos, esto que llamábamos las habilidades cognitivas de orden inferior. Pero muchas veces es como que se combinan con soportes, es decir, con un pequeño caso, con datos estadísticos, con una, no sé, información contable de una empresa, se combinan con un soporte y entonces las preguntas estructuran o respuestas a posibles análisis, a posibles cursos de acción, ¿sí? Entonces, son un instrumento idóneo para evaluar esta capa básica de conocimiento, comprensión, pero pueden ser forzados un poquito para evaluar otro tipo de desempeños. Ahora, ¿qué ventaja tienen en una situación como la que estamos cursando? Permiten una respuesta automática. Uno los puede, al tener una y solo una respuesta correcta, uno puede programarlos en alguna plataforma, en algún campus virtual, hasta incluso con un formulario de Google, y entonces uno puede generar instancias de retroalimentación muy frecuentes para el estudiante, dada esta facilidad de corrección. ¿Se entiende? O sea, no es que es... cada instrumento tiene sus fortalezas y debilidades, ¿sí? Los ítems de respuestas cerradas tienen sus limitaciones, pueden ser mejorados para evaluar otro tipo de desempeños y tienen esta gran ventaja de la automatización de la corrección. Que no es menor en una situación a distancia pensar en instrumentos que nos permitan al alumno darle retroalimentación muy frecuente, porque no los tenemos en la clase sentados adelante y les podemos ver las caras y les podemos preguntar cómo van. Bien, los instrumentos pasemos a los exámenes de respuesta abierta.
El nivel más simple son cuestionarios, se parece mucho a un ítem que es de prueba objetiva, que es el ítem de respuesta breve, o sea, son preguntas o consignas que se resuelven en 2 o 3 renglones. Del mismo modo, son más idóneos para evaluar manejo de información. Y después hay todo un gradiente que van desde exámenes con consignas que implican un desarrollo más amplio. Estas consignas pueden estar orientadas a un análisis más teórico, conceptual, o hacia una producción, una situación de análisis, etc. Los trabajos prácticos. Las monografías y los trabajos prácticos son como 2 extremos de un continuum. Los trabajos prácticos proponen abiertamente, yo sé que a veces se usa la expresión trabajo práctico en nuestras universidades como sinónimo de trabajo grupal domiciliario, pero en realidad el trabajo práctico como instrumento de evaluación implican consignas que demandan utilizar los marcos teóricos, las categorías conceptuales, los marcos metodológicos para resolver una situación, para analizarla, para hacer una propuesta. ¿Sí? En eso reside el carácter práctico, que hay que aplicar un marco teórico, metodológico para hacer algo, para intervenir sobre una situación que me dan. Esa práctica puede tener distintos niveles de complejidad, desde analizar un pequeño ejemplo, aplicar un procedimiento, hasta prácticas que simulan realmente la actuación del profesional, ¿sí? En particular, hay 3 tipos de consigna muy orientadas al desarrollo de competencias profesionales. Una es el trabajo con casos. Los casos son una estrategia de enseñanza, pero pueden ser utilizados también como una forma de evaluación. Los casos hay de 3 tipos. Digo porque a veces según las disciplinas hay algunos que se usan más o menos. Hay un caso que es conocido como el caso Harvard, que es muy común en la enseñanza del derecho y de la administración, donde se presenta un relato bastante extenso, como un cuento, que no tiene un final. En vez de un desenlace, tiene un dilema, y le pregunta al estudiante qué hay que hacer, le pide una resolución, una intervención. Y hay preguntas que van guiando en el análisis de esa situación. El otro formato de caso que es más fácil de construir que porque el caso Harvard requiere hasta habilidades como literarias, ¿no? Porque están muy bien escritos realmente. El otro caso que es más sencillo se llama incidente crítico, que es un relato muy breve de un párrafo que presenta una situación que requiere una intervención urgente. Este tipo de caso es similar al que se usa en medicina para el aprendizaje basado en problemas, cuando dicen, por ejemplo, en una guardia llega una mujer embarazada de 32 semanas, refiere que tiene presión alta y dolor de cabeza, bueno, cuál es la conducta médica a seguir o qué estudios le pedirías. Es decir, hay una situación de mucha emergencia contada muy brevemente. Y el último caso es el último formato de caso es el caso dossier, donde se presenta información, dossier, querría decir expediente, donde a uno le dan un expediente que puede tener resoluciones, información estadística, o sea, información desestructurada, y le dan, por ejemplo, un mail, simula un mail que el jefe le dice a alguien, decime qué es lo que tenemos que hacer con esta situación. Entonces, cada caso, en los 3 casos, lo que en esta evaluación, en los 3 tipos de caso, lo que se propone con este tipo de evaluación es que el estudiante aprenda a formular problemas, porque en la práctica profesional los problemas no nos vienen ya delimitados, que el estudiante aprenda a formular problemas a partir de datos de una situación, que aprenda a identificar la información relevante, que aprenda a ver qué información falta y cómo reconstruirla, que pueda identificar cursos de acción, pros y contras, y finalmente proponer una solución.
¿sí? Los casos en general tienen este propósito. El caso dossier además promueve la organización de información no estructurada, que es algo que en cualquier profesión todos tenemos que hacer. El otro tipo de consigna de trabajo práctico es lo que se llama evaluación auténtica. La evaluación auténtica, la idea de auténtica viene de la preocupación por generar situaciones lo más similares posibles a las que se le presentan al profesional en el mundo del trabajo. También el grado de autenticidad es un rango, digamos, que tiene que ver con la medida en que la situación que uno le propone al estudiante guarda similitud en cuanto a condiciones y demanda cognitiva con las condiciones o disposiciones mentales que se requeriría para resolverla en el mundo real. También con el grado en que promueve la socialización y la identidad profesional y con la relevancia que tiene esa situación. Es decir, son consignas que tienen 4 rasgos. Le dicen a uno, le asignan un rol, una tarea, una audiencia y un producto. Le dicen, por ejemplo, usted es el abogado patrocinante en un juicio de divorcio, tiene que elaborar la respuesta a la contraparte en tal situación. Si a uno lo ponen en una situación profesional, muy similar a la situación profesional, o lo más similar posible. Y el último tipo de consigna es lo que llamamos problemas abiertos. El problema se diferencia de un ejercicio, porque el ejercicio tiene una respuesta única, son esos problemas que conocemos, si una persona hace tanto en un día, cuánto hará en 3 días, o cuántos días le llevará. En el caso de los ejercicios, los llamamos problemas a veces en la vida cotidiana de las instituciones educativas, pero en realidad son situaciones muy artificiales para practicar un procedimiento, ya conocido de antemano. Si se identifican bien los datos de la situación y se conoce qué procedimiento aplicar, solo resta aplicarlo bien. En realidad no son problemas, porque ya la respuesta la conocemos de antes. Cuando hablamos de problemas abiertos nos referimos a situaciones en las que realmente no sabemos cómo resolverla, y hay que hacer un trabajo de indagación, como si uno le dijera a un ingeniero en telecomunicaciones que hay que pensar en determinada zona montañosa, cómo hay que ubicar las antenas para que las montañas, el relieve y otras dificultades no interfieren en la transmisión de las señales. En realidad, estos 3 tipos de consignas que mencioné dentro del trabajo práctico, el análisis de casos, la evaluación auténtica y los problemas, en realidad las 3 son formas de resolución de problemas. Pero yo las separo porque, por ejemplo, los problemas abiertos son más comunes en ingeniería, como que hay ciertas denominaciones de las consignas o de los instrumentos que también se van creando dentro de las tradiciones de enseñanza de cada disciplina. El portfolio es un instrumento que implica que el alumno arma una carpeta con distintos trabajos. El portfolio tiene 2 particularidades. Una es que el estudiante puede elegir qué incluye en ese portfolio, como si fuera un profesional que lleva su producción a alguien, por ejemplo, que lo va a contratar, o un potencial empleador. Y también que esos trabajos no son, cada entrega tiene que tener las mejoras derivadas de las sugerencias que les haya hecho el docente. Entonces, el portfolio permite no solo evaluar los aprendizajes en un momento puntual, en un momento final, sino que implica hacer ciertas inferencias o visibilizan un poco, es un instrumento que visibiliza un poco el proceso del estudiante. Tiene la ventaja en una administración no presencial que estas entregas puntuales que se van haciendo, que después se reúnen en el portfolio, pueden estructurar el trabajo pedagógico. Entonces,
lo que el alumno se le va pidiendo como entregas puntuales pueden después recopilarse en una evaluación final. La monografía sería el otro extremo del trabajo práctico, digamos. El trabajo práctico por definición implica consignas que requieren una aplicación práctica de conocimientos conceptuales, teóricos, metodológicos. La monografía, por definición, es un trabajo absolutamente teórico. Es un trabajo que implica el relevamiento bibliográfico, un trabajo elaborado de acuerdo a las normas de escritura académica. A veces la consigna la puede dar el docente, o a veces también, esto es más habitual en el nivel de posgrado, el docente dice, bueno, dentro del programa elijan un tema y escriban un ensayo, ¿no? Entonces uno está... también guarda relación con la práctica profesional, pero con una práctica profesional más académica, ¿no? Entrena al alumno en un trabajo de escritura de artículos, más bien. Bueno, unos minutitos más y... Sí, estamos bien. Bueno, los exámenes orales. A ver, yo les decía, en los exámenes escritos la dificultad que tenemos es la de constatar la identidad de los estudiantes. Hay algunas herramientas, uno puede pensar en datos biométricos. Esta mañana escuchaba en la radio antes de, mientras me preparaba para el encuentro con ustedes, todos los mecanismos de seguridad que están implementando en el Congreso de la Nación para validar la identidad, la protección, cómo les tomaban distintas fotos de las caras con distintas expresiones, etc. Yo no digo que no sea imposible validar la identidad en trabajos escritos, hechos en línea, ¿no? Sincrónicamente. Pero hoy la verdad que no son herramientas que tengamos en la universidad, no todos los alumnos tienen cámara en sus computadoras, no es algo en lo que podamos pensar de manera inmediata. En cambio, en los exámenes orales es más fácil validar la identidad del estudiante. Uno le puede pedir que muestre el DNI. Bueno, hay cuestiones administrativas que hay que pensar, pero en principio, digamos, uno puede tener validado el DNI y la foto, uno puede estar seguro que quien tiene delante es quien, a quien que uno puede estar seguro de que está evaluando los aprendizajes de esa persona. El problema con los exámenes orales es que son muy costosos en términos de tiempo, son muy costosos, lleva mucho tiempo una entrevista con el estudiante, ¿no? Donde uno tiene que tener una conversación y tener suficiente evidencia del nivel de dominio de distintos temas del programa, etc. Yo ahí distinguí entre formas puras de examen oral y formas mixtas. O sea, formas puras sería cuando el examen oral es una entrevista donde el docente asigna ciertos temas y le pide al alumno que haga una presentación. A veces se le pide previamente si quiere preparar un tema. Y después hay formas mixtas. Las formas mixtas yo las llamo cuando lo que llamamos a veces coloquio, cuando este examen oral complementa un trabajo escrito previo del estudiante. Entonces esto por ahí agiliza un poco la presentación, el examen oral. Y después acá la verdad que les quiero ser honesta, acá la verdad que no tengo gran experiencia, pero es algo que vamos a tener que pensar, que es en lo que llamamos exámenes de actuación. Hay muchos desempeños, o sea, muchas de las cosas que enseñamos en las universidades implican un desempeño motriz, digamos. Nosotros siempre distinguimos entre distintos tipos de contenido, distintas capas de contenido que tienen nuestras materias, distintas dimensiones formativas. Hay información, conceptos, teorías, ¿no? Como toda una parte de los contenidos orientada a dar categorías conceptuales que nos ayudan a entender mejor una porción de la realidad. Hay otros contenidos que implican destrezas, habilidades.
Algunas de esas se pueden plasmar por escrito, o sea, una gran competencia habilidad es hacer un balance, por ejemplo, y eso puede ser presentado por escrito, o sea, muchos de estos contenidos procedimentales, de estos procedimientos que enseñamos, se pueden plasmar por escrito. Pero hay algunos que no, porque algunos implican manipulación de equipamiento, implican destrezas motrices, digamos, yo no puedo hacer un informe escrito de cómo hago una maqueta arquitectónica, ¿sí? Eh, Eso implica una actuación, generar un producto, un artefacto. Entonces vamos a tener que empezar a pensar si algunas de esas actuaciones no se pueden dejar registrada por algún medio audiovisual, ¿sí? Que no es algo escrito ni oral. Por ejemplo, el envío de un video con algún tipo de desempeño, imágenes de, no sé, en carreras de indumentaria, estoy pensando de alguna pieza de indumentaria que tuve que desarrollar de acuerdo a ciertas categorías. No no tengo acá, porque es algo nuevo, poder evaluar desempeños a través de algún registro audiovisual. Se los dejo como interrogante. Bueno, y para ir cerrando, a ver, armé este cuadro para que ustedes, para sistematizarles un poco lo que conversamos, pero es simplemente para integrar un poco, pero todo, digamos, requiere una conversación. A ver, los exámenes de escritos de respuesta cerrada y el cuestionario, como dijimos, nos van a servir para evaluar conocimiento, comprensión y aplicación de reglas. Los podemos como mejorar un poco, combinar con pequeños casos y materiales para evaluar análisis, producción, evaluación. No vamos a poder evaluar disposiciones ni desempeños psicomotrices. Con disposiciones, antes cuando hablé de los tipos de contenido, no les mencioné aquellos contenidos que llamamos de tipo actitudinal, que tiene que ver con toda la formación que hacemos de disposiciones profesionales. Por ejemplo, el respeto de las normas de seguridad en un laboratorio, por ejemplo, la actitud del médico cuando hace un interrogatorio clínico, por ejemplo, las perspectivas que puede haber de análisis crítico de obras arquitectónicas. Bueno, hay como un montón de cosas que enseñamos que tiene que ver con disposiciones que son más difíciles de evaluar en general y en particular de manera remota, pero uno puede en los exámenes a desarrollar, incluir cuestiones que impliquen toma de posiciones, que permitan poner de manifiesto, que el alumno ponga en juego alguna actitud frente a la situación profesional. Como verán, los exámenes escritos con preguntas amplias y las pruebas orales son de los instrumentos más dúctiles, ¿no? Que nos permiten movernos en las distintas demandas, en distintos tipos de tarea. Nos sirven para evaluar desempeños motrices. Y ahí, bueno, queda la última cuestión de las pruebas de desempeño, que son en aquellos casos que tengamos que evaluar desempeños motrices. Ahora, respecto de esto de qué vamos a poder evaluar, también yo les sugiero que hay una charla y hay un material que escribió Daniel Feldman, porque también, digamos, hay algunos contenidos que por ahí no vamos a poder evaluar de manera remota. Entonces, en esto por ahí también, dentro de cada materia, a lo mejor algunas cosas hay que dejarlas, digamos, como evaluar ahora todo lo que tenga que ver con la evaluación formativa, lo que se puede evaluar por estos instrumentos. Y si hay algún tipo de práctica muy relevante, muy crítica, bueno, eso puede quedar como para la instancia de evaluación final. Pero entonces yo como cierre, lo que les quiero transmitir es que mi idea es que estos elementos sirvan para pensar dentro de cada materia con un sentido de responsabilidad grande, qué vamos a poder evaluar, cómo lo vamos a hacer, y esto es una respuesta que varía, me parece, no solo dentro de cada unidad académica, sino también dentro de cada materia, porque cada materia
según el campo de formación en el que esté en el plan de estudios, combina de distintas maneras esto que yo les decía de los contenidos más conceptuales o más procedimentales. Por supuesto, a medida que uno se acerca a las materias de los últimos años del campo profesional, todo este componente de la formación práctica tiene mucha más intensidad que en las materias del CBC, ¿se entiende? Entonces esto hay que pensarlo no solo por unidad académica, sino por materia en relación con el campo de formación. Bueno, yo voy a sacar la presentación y me gustaría que hagamos un espacio para preguntas. Hola Laura, bueno, mientras vos hablabas, muchos fueron planteando algunos interrogantes en el chat y es lo que estamos sistematizando con Paz y Lucía para poder compartirte. En principio, bueno, excelente y muy clara tu exposición en relación a la complejidad que tiene este tema y la gran variedad de situaciones que pudiste plantear con ejemplos muy concretos en relación también a miradas distintas de acuerdo a las distintas disciplinas y carreras, ¿no? Bueno, no sé, Paz y Lucía, si tienen algo ya como para compartir. Bueno, yo si quieren, mientras sistematizan, empiezo por una pregunta que esta mañana intercambié por WhatsApp con alguien de la Facultad de Agronomía. No digo el nombre por si no la persona no quiere. ¿Qué hacer en la evaluación formativa? Si poner nota o no poner nota. O sea, la idea de hacer la evaluación formativa es que al alumno le quede regularizada la cursada, ¿no? Esto no sé si lo dije antes, que quede habilitado para dar el examen final. Entonces hoy me mandaba esta profesora una nota que Harvard junto a varias universidades de Estados Unidos decidieron no poner nota y simplemente usar pasa no pasa, aprobado o desaprobado, ¿sí? Y entonces, ¿qué convenía hacer en las instancias de evaluación formativa si dejábamos solo aprobado o no aprobada la cursada? A ver, yo les cuento ventajas y desventajas. El sistema de calificación aprobado o no aprobado, bueno, requeriría en principio también alguna aprobación en el régimen académico de cada facultad, ¿no? Pero es un sistema de calificación más confiable en el sentido de que hay solo 2 grados, entonces es más difícil meter la pata. Y sobre todo en la evaluación a distancia, donde hay una evaluación más frecuente, uno pone aprobó, no aprobó, cumplido, no cumplido, y es más fácil para el docente evaluar. Ahora, como calificación de la cursada, desde el punto de vista del aprendizaje, yo creo que un sistema de calificación aprobado o no aprobado desalienta mucho el esfuerzo del estudiante, porque el estudiante más o menos cuida su promedio, entonces si va a ser solo aprobado, esto me parece que desalienta un poco el esfuerzo, y también me parece que hay alumnos que no tienen tan desarrolladas sus habilidades metacognitivas, es decir, la capacidad de darse cuenta cuándo comprendieron, cuándo no comprendieron, qué les falta para comprender, qué tienen que averiguar. Esto es algo que se va desarrollando también a lo largo de la formación universitaria. Entonces, la calificación al alumno también le da información de cómo está ubicado en relación con las expectativas del sistema de formación, perdón. No es lo mismo aprobada la cursada, digamos, cumplido con un 4 que cumplido con un 9 o un 10. O sea, eso también le da información al estudiante. Entonces, usar 2 grados es más confiable en el sentido de que metemos menos la pata como docentes al evaluar, es más difícil pifiarla, es más fácil, no sé, por ahí entre un 7 y un 8, un 8 y un 9, entre aprobado y no aprobado, es como más grosera, la más gruesa la distinción, pero da menos información a los docentes y a los estudiantes. También cuando tengamos que tomar final, no es lo mismo evaluar en el final un alumno que vemos que tiene un desempeño en la cursada de 8, que de 4, que de 5, ¿sí? Entonces,
Me parece que en materias de grado sería bueno que la evaluación formativa tenga una calificación. Les quiero decir también que en UBA 21 establecimos este mecanismo de cumplido o no cumplido, pero les digo las razones. UBA 21 son estudiantes ingresantes a la universidad. Cuando nosotros, UBA 21 empezó muy a inicios de marzo, algunas materias empezaron el 9 de marzo, cuando se desató toda la cuestión de la suspensión de las actividades presenciales. Para nosotros, aunque seamos un programa a distancia, fue un problema resolver el tema de la evaluación, porque los exámenes parciales eran presenciales y había promoción directa. Y entonces ahí, muy rápidamente, con la secretaria de Asuntos Académicos analizamos los escenarios y suspendimos, digamos, pasamos a hacer los exámenes de manera no presencial, pusimos en suspenso por este cuatrimestre la posibilidad de promoción directa y analizamos si dejábamos la cursada con nota o sin nota, y dejamos que la cursada está cumplida o no cumplida, porque nos pareció que alumnos ingresantes a la universidad iba a ser muy difícil explicarles que teniendo un 8 igual no promocionaban la materia. Todo esto también lo analizamos a principios de marzo, ¿no? Cuando la situación era muy reciente. Y también nos daba temor que UBA 21 tiene una escala de, este cuatrimestre tenemos 140.000 inscripciones, más o menos 68.000 estudiantes. Entonces, en UBA 21 cada movimiento, uno tiene que ser muy cuidadoso porque todo tiene un gran impacto. Entonces, nos daba temor al implementar estos exámenes de manera no presencial con estudiantes ingresantes, que hubiera como algunos efectos no previstos que no pudiéramos estar anticipando tan rápidamente. Entonces, esta fue la razón. Pero en estudiantes de grado, la calificación, la nota, le puede dar al estudiante una información adicional acerca de su desempeño. Bueno, gracias, Laura. Hay una que tiene que ver con el lugar que tienen las prácticas en la coevaluación. Sí, sí. Sí, está muy bien hablar de eso. Yo algo también que no dije, pero que me viene bien aclarar ahora, es que también en la educación a distancia yo distinguiría lo que son evaluaciones un poco más formalizadas, que requieren una entrega del estudiante, de actividades que el estudiante tiene que ir haciendo, como el equivalente a la asistencia a clase. O sea, uno tiene que ir proponiendo actividades al estudiante porque en eso se basa la tarea de enseñanza y de aprendizaje en la educación a distancia. Ahora, no todas esas tareas tienen que tener una corrección formalizada. También porque para el docente lleva muchísimo tiempo, uno puede corregir parciales en 2 o 3 momentos del cuatrimestre, pero es difícil corregir trabajos todas las semanas. Entonces, por eso acá aparecen también alternativas que a mí me gustaría analizar desde el punto de vista práctico, que no es menor, y desde el punto de vista pedagógico. Una es la organización de trabajos grupales. Todas estas consignas que yo puse de evaluación escrita, salvo el cuestionario, que es como muy elemental, las que son de las consignas de examen escrito, de respuesta amplia, pueden ser trabajadas en grupo. El trabajo grupal tiene grandes ventajas que implican para el estudiante más tiempo en tarea, aprender habilidades interpersonales, discutir con otros, hay avance cognitivo. Bueno, la investigación ha demostrado que tiene grandes ventajas. Todos sabemos que tiene una gran desventaja, que es, bueno, si todos los participantes han hecho una contribución realmente auténtica, ese trabajo, bueno. Ahora, hay una parte práctica en esto que como docentes nos va a simplificar también corregir trabajos grupales, nos va a permitir dar una retroalimentación más frecuente, que en la educación a distancia no es menor. También uno puede implementar formas de coevaluación. Hay
un gran aprendizaje que se hace en la vida universitaria, aunque no lo tengamos del todo formalizado, que es aprender a darnos cuenta cuando nuestra producción se ajusta a ciertas expectativas y cuando no. Esto es lo que se llama, antes hablábamos de habilidades metacognitivas, ¿no? Y entonces, cuando uno promueve prácticas de autoevaluación o prácticas de coevaluación, promueve en el alumno una reflexión mayor sobre la propia producción en relación con ciertos criterios, ¿no? Porque a veces la evaluación del docente el alumno no la llega a incorporar, le parece que bueno, que él estudió un montón y que al final acá piden que se estudie de memoria, o sea, el alumno pone alguna justificación que lo defiende de esa evaluación. Cuando él se tiene que hacer una evaluación en base a ciertos criterios o evaluar el trabajo de otro, esto desarrolla de otra manera la reflexión sobre un objeto en relación a criterios. Y de paso les cuento que cuando uno habla de pruebas de respuesta extensa, yo esto lo pasé un poco por alto, pero un problema es un tema decisivo, crítico, es la corrección, porque son trabajos muy amplios, muy extensos, donde uno tiene que tener predefinidos los criterios de evaluación. Es distinto de cuando uno corrige un examen de respuesta cerrada o un cuestionario donde uno pide las partes de la célula, una definición de tal tema y ya está, no hay tanta... Cuando uno tiene trabajos tan amplios que implican o permiten diversidad de caminos de resolución, lo que tiene que tener es criterios para evaluar. Y en ese documento presentamos junto con Damián Tornese y Brenda Leal Falduti, con los que lo escribimos, distintos instrumentos que permiten objetivar los criterios, comunicarlos al estudiante, pero también sirven como herramientas que después nos facilitan la corrección. No me voy a detener ahora, salvo que haya alguna pregunta, lo van a tener en el documento, pero estos instrumentos son las listas de cotejo, las escalas, las rúbricas, ¿sí? Bueno, el que quiera otra. Bueno, hola Laura, aparece una pregunta pidiendo recomendación de Fabiana, que dice, para alumnos de primer año que solo tuvieron una clase presencial en la universidad, ¿qué tipo de examen recomendás? Ella dice, la materia es administración. Bueno, tendría que ver un poco el programa, ¿no? Pero si es una materia de primer año, yo creo que es muy posible que sean más bien contenidos de carácter informativo conceptual. Entonces, ahí lo que creo es que sí hay situaciones de práctica, son más bien situaciones de aplicación. Me imagino que se verán las escuelas de administración, entonces, no sé, la parte de aplicación estará más vinculada, más a vincular una teoría con ejemplos. Me parece que se pueden usar exámenes domiciliarios, donde se combinen consignas más teóricas con alguna consigna más que implica analizar alguna pequeña situación. Pero hay que ver el programa, hay que ver cómo se vincula después con otras materias, Fabiana. Claro, van apareciendo comentarios a medida que vos vas hablando y que muchos tienen que ver con cuestiones muy específicas de las disciplinas. Karina dice, el problema es cuando gran parte de la cursada se compone, por ejemplo, de trabajos prácticos de laboratorio para cada tema. ¿Cómo se hace para regularizar? Aparecen algunas preocupaciones más específicas. Bueno, ahí no tengo respuestas, porque en el laboratorio seguramente en esas prácticas se evalúan un conjunto de desempeños, de manipulación de instrumental que posiblemente no se pueda evaluar a distancia, porque aunque el alumno, como decíamos antes, pueda generar un material audiovisual, en su casa no tiene el equipamiento para demostrarle al docente que está haciendo bien las mediciones. Así que la verdad que eso, ahí puede haber en las materias cosas que no podamos evaluar a distancia. Lo que podemos hacer en ese caso es pensar, sí, nosotros ahora, si eso no queda, digamos, para la evaluación en el final o como para un complemento de la evaluación formativa, que quede algo aparte para evaluar
para cuando se reanuden las actividades presenciales. Pero por ahí mi recomendación es tratar de hacer el intento de modularizar un poco las decisiones, o sea, si bien hay un marco que es la unidad académica, dentro de cada carrera las materias son distintas y en cada momento de la carrera las materias son distintas. Y cada materia internamente tiene distintas partes. Yo doy una materia, Didáctica 1, que sí, que la primera parte del programa es más de marcos conceptuales y no vamos a tener dificultad, y después hay ciertas prácticas que hay que hacer, que estamos viendo cómo las vamos a volcar en prácticas de lápiz y papel, digamos. Hay materias que son más de, como decimos, de lápiz y papel o de tiza y pizarrón, materias que no, hay materias que no, o partes de materias que no. Eso eso hay que analizarlo, lo tienen que analizar dentro del equipo docente. Aparecen algunas cuestiones y algunas preguntas, Laura, que tienen que ver con este acompañamiento que se está sugiriendo a los estudiantes, que está determinado por la no obligatoriedad, y bueno, y la pregunta es cómo vamos a garantizar la cursada, ¿no?, de los estudiantes y la regularidad de los estudiantes. Bueno, yo lo que creo es que acá nos fueron cambiando los escenarios muy rápidamente, entonces yo creo que hace un mes las respuestas que dábamos eran unas, o sea, yo les cuento el caso de UBA 21, que ya había empezado el cuatrimestre y tuvimos que decidir muy rápidamente, pero yo también doy clases en la carrera de Ciencias de la Educación, entonces en marzo el escenario parecía uno, no estábamos ni siquiera en cuarentena, entonces se pospuso un poco el inicio, nos dijeron, bueno, vayan usando los espacios virtuales para presentarse, después, bueno, no, empiecen a trabajar en lo que se pueda con la bibliografía, y ahora ya es como que empezamos la cursada y todavía no está muy definido qué vamos a hacer con la evaluación, es como que las respuestas nos van, las vamos teniendo que dar sobre un escenario que va cambiando. Esto es así. Laura agregó algo, y es que cada unidad académica también está encarando esta etapa de acompañamiento de manera completamente diferente, y al interior incluso de cada unidad académica las carreras o las materias también. Entonces hay una gran heterogeneidad en el modo en el que cada unidad académica está enfrentando esta situación y cómo define este acompañamiento. Y claro, en ese sentido, cada unidad académica está definiendo en estos momentos acuerdos comunes para guiar este tema de regularizaciones, de acreditaciones, más como vos planteabas al principio, el marco institucional de lo que implica la evaluación, ¿no? Sí, a ver, eso sin duda depende, como les decía, del régimen académico que establezco, las modificaciones que haga cada unidad académica. Yo lo que quería es establecer qué es lo que tenemos hoy como normativa de materias y carreras a distancia, ¿no? Que la certificación es presencial. Eso es lo que tenemos hoy, pero uno va viendo que las universidades van dando respuestas particulares a una situación que todos sabemos que es de emergencia. Uno podría decir, no, bueno, pero esa es una normativa que es para las carreras y materias a distancia, y nosotros somos presenciales. Es verdad, pero si se empiezan a dictar las materias de manera no presencial, uno pensaría que es deseable cumplir con esos estándares definidos para las materias a distancia. Pero sí, yo todo lo que les decía de la evaluación formativa que podría dejar acreditada una cursada es, por supuesto, en el marco de lo que después se define en cada unidad académica. Lo que quise enfatizar es que por ahora no está previsto en el marco normativo la certificación de los aprendizajes a distancia. Yo lo que les dije es lo permitido, dentro del marco normativo que tenemos hoy. Después cada unidad académica definirá dentro de ese marco con qué márgenes quiere jugar, ¿no? Pero sí, hoy todavía no tenemos mucha posibilidad de decirle a los estudiantes, hacer las actividades que te va a quedar regularizada la cursada. Lo estamos analizando. Los estudiantes igual, al menos en mi experiencia, ellos
cumplen con todo semana a semana, más que cuando es la enseñanza presencial, porque yo creo que tienen mucho temor a perder el cuatrimestre. Entonces, hay hasta ahora un nivel de cumplimiento que creo que no he visto en 20 años de enseñanza presencial. Pero bueno, en mi caso particular, no sé cómo es en el resto. Y Mariana Frascogna dice, bueno, estamos recabando información para nosotros para saber si están entendiendo los contenidos. Bueno, seguro, eso es una de las funciones de la evaluación formativa. Esa es una de las funciones, recoger información para hacer ajustes en la enseñanza y darle información al estudiante de cómo va. Eso está muy bien, recoger información para ver qué es lo que el alumno efectivamente está comprendiendo. Porque vieron que a veces también en la enseñanza presencial uno da clase y todo el tiempo dice, se entiende, hasta acá alguna duda, y que está bien, mejor que uno haga eso que no haga nada, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es presentar una pregunta que ponga en evidencia si el alumno está entendiendo o no, y qué diría tal autor de esto que yo estoy diciendo, y ahí uno se da cuenta a partir de las respuestas que el alumno no estaba entendiendo. Porque el alumno a veces cree que está entendiendo, o sea, le puede dar vergüenza decir desde que empezó no entendí nada, pero también puede creer que está entendiendo y no está comprendiendo. Bueno, y mucho más, si esto pasa en la enseñanza presencial, que uno más o menos les ve las caras y puede hacer todo esto, mucho más en la enseñanza a distancia. Uno necesita mecanismos para ver cómo va la cosa, ¿no? Estas entregas periódicas, pero bueno, siempre regulando con que uno de los requisitos de los instrumentos de evaluación, además de la confiabilidad y la validez, es la practicidad. Tienen que ser administrables con los docentes que tenemos, con los tiempos que tenemos, con los recursos que tenemos. Por eso yo les enfatizaba por ahí el valor pedagógico que puede tener los ítems de respuesta cerrada en este momento, porque le dan al alumno mucha información, de si entendió o no entendió, con poco esfuerzo docente, el esfuerzo sí del diseño, ¿no? Lucía, no sé, sí, tenés Ahí está, alguna. no podía desmutear el micrófono. Bueno, Laura, hay muchísimos agradecimientos por la explicación, por la claridad, por la sistematización que realizaste. Hay algunas preguntas acerca de algunos materiales teóricos donde esto pueda encontrarse. Bueno, volver a aclarar que van a salir 2 nuevos documentos, ¿no? Van a salir, o sea, lo que ustedes tienen como material disponible hoy es un documento que escribimos cuando se inició la cuarentena. Les diría que es como de las primeras reflexiones, y armamos 2 documentos más, como uno con Alejandra Mantea sobre exámenes de respuesta cerrada, y otro con Damián Tornese y Brenda Leal Falduti sobre exámenes de respuesta abierta. En los 2 casos hay como algunas recomendaciones de cómo diseñarlos, de cómo dar retroalimentación y también algunas pistas de cómo implementarlos en entornos virtuales de aprendizaje o en algún otro medio, ¿sí? Esos documentos van a salir y ahí van a tener un montón de información, van a tener un montón. O sea, lo que no tenemos todavía es pautas para las pruebas de actuación. La verdad que les soy honesta, eso lo charlábamos el otro día con una colega, la verdad que es algo nuevo, pensar en materiales audiovisuales para poner en evidencia una actuación. Y bueno, y tenemos pendiente uno de exámenes orales, pero esto como seguramente quede para el final, tenemos un poco más de tiempo. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Esto no es el final, Laura, te vamos a volver a convocar, vamos a seguir charlando. Convocamos siempre a la comunidad de docentes a continuar el diálogo en los distintos espacios que vamos ofreciendo en CITEP, y seguramente te vamos a estar volviendo a consultar sobre este tema que, bueno, que forma parte ahora del contexto en el que también la práctica docente se está llevando adelante. Perfecto, bueno, cuando quieran. Es importante en momentos como estos lo que se llama generar comunidades de prácticas, ¿no? Porque son situaciones en las que la verdad que nadie
cada situación es diferente, nadie tiene las lecciones aprendidas de haberlo hecho ya 30 veces antes, así que la verdad que es importante generar estas comunidades para transmitir experiencia y también para sentirse menos solo, que ver que estas preocupaciones que uno tiene no son porque uno sea menos avanzado en herramientas tecnológicas, que son decisiones importantes. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias Laura. Bueno, nos volvemos a ver con la gente en las próximas actividades. El lunes que viene tenemos la presentación de un proyecto UBATIC que desarrollaron una aplicación para el trabajo de portfolios. Es una cátedra de FADU a cargo de Anabela Rondina y va a estar haciendo la presentación, así que bueno, también en esta misma línea de estrategias de evaluación, y habiendo hecho Laura justamente la presentación sobre portfolios, los invitamos también el lunes a participar y bueno, y a sumarse a las otras actividades. Gracias Laura, nos despedimos, hasta la próxima. Bueno, adiós, muchas gracias.